Las actuales fiestas de Navidad tienen sus orígenes en las celebraciones del solsticio, rituales de origen milenario en torno al fuego que ilumina y da calor en el momento del año donde el sol brilla con menos fuerza y donde los días son más cortos. En muchas culturas, ese fuego y ese momento especial del solsticio de invierno se encarna en una figura humana, se personifica, por así decirlo. Se supone que desde tiempo inmemorial han existido personajes míticos vinculados a las tradiciones del solsticio. Con la implantación del cristianismo, muchas de esas figuras fueron absorbidas bajo el manto sagrado de San Nicolás, quien con el nombre de Santa Claus cobró fama en el norte de Europa y que se extendió por todo nuestro continente bajo diferentes advocaciones. Niklas en Austria, Sinterklaas en los Países Bajos, Kolia en Rusia, Father Christmas en Gran Bretaña y, por supuesto, el omnipresente Papá Noel, que proviene de la cultura norteamericana. Bueno, pues aquí también tenemos un personaje ligado a estas fechas. En tierra vasca tenemos a Olentzero, un personaje que no es de raíz cristiana, como la mayoría de los citados, sino pagana y cuya llegada a hombros de una corte de postulantes ataviados al modo rural y al ritmo de canciones que hacen alusión a la fiesta es entre nosotros uno de los signos característicos de las fiestas de Navidad. Y es el tema que hemos escogido, junto a Juan Aguirre, a Arratsaldeon Juanjo, para esta sección de Eusko Ikaskuntza, que es ya la última de este 2014. Y para hablar de este tema hemos invitado a una persona que sabe mucho de Olentzero. Pues sí, sin duda, una de las personas que más sabe, porque ha sido el editor responsable de una de las publicaciones más completas, una de las síntesis más acabadas hasta ahora que se han editado sobre el origen, la simbología y los ritos que rodean al personaje. El libro que se titula Olentzero Tradizioa, la tradición de Olentzero, que forma parte del catálogo de publicaciones de Eusko Ikaskuntza dentro de su colección Lankidetxan. Se trata de Emilio Xavier Dueñas, folclorista y socio de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Emilio. Hola, Arratsaldeon. ¿Qué tal estamos? Aquí estamos. Además, usted es autor de un artículo que este mismo mes se ha editado en la revista Euskonews, un artículo titulado Olentzero, de oscuro personaje a mago barbudo, donde hace repaso pues a la vida y milagros del carbonero Orondo, y es lo que le proponemos que hagamos hoy aquí, en este ratillo. Muy bien. Ha hablado al principio Eva sobre la invención de las tradiciones, ¿verdad? Me he acordado de ese libro del historiador Eric Hobsbawm, ¿no?, que tituló así un libro precisamente, La invención de las tradiciones, y donde este historiador explicaba que las tradiciones pues son constructos sociales que se inventan, evidentemente, pero y que son importantes además para la estabilidad en sociedades, sobre todo, decía él, en proceso de cambio rápido y profundo. Y leyendo su artículo, Olentzero, de oscuro personaje a mago barbudo, uno se percata de que quizá la Navidad sea uno de los momentos privilegiados, si no el que más, para esta clase de invenciones. Pues así es. De todas formas, hablar del historiador Eric Hobsbawm también retrotrae a veces a otros autores como más cercanos, como Díaz Viana, que también tiene un libro con una titulación parecida, Los guardianes de la tradición. Quizá un poco, no en la misma dirección, pero sí desde otra perspectiva y complementario al que has nombrado de Hobsbawm. Y también sería importante recalcar aquí otro autor como Bendix, el cual en su momento dijo que la cultura no es verdadera ni falsa, que es híbrida. Esto nos valdría un poco para introducirnos en el tema de las tradiciones inventadas y que realmente son sistemas que tiene el pueblo pues para a veces para supervivencia de las tradiciones o ritos que tiene y en otro caso las transformaciones de elementos que han sido enviados desde el pasado bien cercano, bien lejano. En Olentzero, de oscuro personaje a mago barbudo, cita a otros personajes que han tenido quizás una vida paralela, ¿no?, a nuestro carbonero. En Galicia está el apalpador, en Cantabria el esteru. Son tradiciones surgidas de una dinámica cultural identitaria, es un mecanismo con su punto consumista también, vamos a crear nuestro propio Papá Noel local, o quizás un poco de todo. Pues sí, es una mezcla de varias cosas, ¿no? En el caso de O Apalpador, que no es que lo conozcan en toda Galicia, pues se trata de un personaje que en las fechas navideñas trata de palpar la tripa de los niños para ver si se han portado bien y los Reyes Magos les traen los regalos. Hay otro ejemplo que además es casi idéntico y que lo he estado leyendo hace muy poco, que es en Écija, el tientapanzas.
que parece ser que podría ser incluso como un discípulo del anterior. También tenemos el Estero que habéis nombrado, o el Anguleru. Realmente son personajes que están saliendo en los últimos años y que parece que están empezando a tener un auge y empiezan a extenderse por diferentes lugares, como en este caso Galicia, o el caso de Écija o Asturias. Está claro que la identidad es un hecho clarísimo a la hora de defender estos patrones tradicionalistas, y también lo que sería importante es la fuente, si hay fuente consumista para estos personajes, la cual, pues como llevan poco tiempo, habrá que ver cómo van funcionando a lo largo de los años. Son recientes estos personajes. Son recientes, por lo que se ve son personajes mitológicos, aunque yo sí que es verdad que he estado leyendo varios libros y no los encuentro por ningún lado. O sea que el Palpador sí que también tiene otro nombre, que es Pantigueiro, y yo supongo que, bueno, pues igual poco a poco en los años que vienen igual se van instaurando más, ¿no? Y son como mensajeros de los Reyes Magos, sí, como anticipo, parecida, ¿no? Sí, una cosa parecida. Como el Bisarsuri también en algunos pueblos del País Vasco. Sí. Bueno, Emilio, las primeras referencias sobre el lenchero son de hace casi un siglo, y que además están vinculadas con publicaciones también de Eusko y Cascuncha, ¿verdad? Como la Rief, etcétera. Sí. Y ahí se aparece descrito por primera vez este personaje como un personaje, pues hay que decirlo así, de caricatura, así, algo así como un mito paródico, ¿no? Que servía para la cuestación de Nochebuena. Corríjame si el comentario no es pertinente, pero a mí el dibujo que se hacía de ese personaje se le acercaba bastante al ambiente carnavalero. Bueno, sin duda que un personaje como sale disfrazado sí es más propio de carnaval. Pero bueno, a lo largo del año también hay otros momentos que también nos disfrazamos, ¿no? Igual el último día del año y todo esto. Vamos a ver, los primeros datos y la primera figura posiblemente es la que hizo o la que salió en el libro de Barandiarán en 1922, en la que destaca pues un personaje vestido con blusa, abarcas y todo esto, y que posiblemente fueran entonces los atributos de un carbonero, con la cara tiznada, etcétera. Está dentro de las cuestaciones invernales, y la mayor parte de las cuestaciones invernales son para sacar viandas y dinero. Por lo tanto, es una de las, como digamos, una de las raíces por la que sí se puede entender carnavalero. Pero también es verdad que a lo largo del año hay otros momentos que también se hacen cuestaciones, y esas cuestaciones se pueden hacer el día del Corpus o en fechas veraniegas, y como no podía ser otra cosa, también en otoño, el día de San Nicolás. También hay otros. Este efecto carnavalero también produce, no en este personaje exactamente, sino en otros, un ajusticiamiento, un empalamiento, una muerte a tiros simulada, y por supuesto una quema o tirar al tejado. ¿Hay alguna referencia de que se quemase a Olenchero en algún sitio? Hay alguna referencia, pero son referencias como muy extrañas, porque sí que es verdad que en Lesaca al menos y en Oyarzun no se conoce que se haya quemado el Olenchero, dos de los muy pocos lugares donde se supone que a principios del siglo XX se sacaba la figura en cuestación. Sí hay algún dato, que ese dato además ha sido, yo no voy a decir manipulado, pero sí transformado a lo largo de diferentes documentos escritos y publicaciones. El primero que lo saca escrito me parece que es Caro Baroja, de una información local, o sea que esa información se la dio posiblemente a alguna persona del pueblo. Pero lo que es por transmisión oral, excepto alguna casualidad y de rebote, no se quemaba. A mí esto me recuerda a que Papá Noel también en cierta ocasión, al menos en una ocasión, también fue quemado, y no por motivos festivos, sino todo lo contrario, ¿verdad? Pues sí, hay un dato curioso, y este nos lo cuenta un antropólogo tan conocido como Levi Strauss, de que en 1951 se produjo una especie de quema del Papá Noel, 25 en Nochebuena, sí, delante de la Catedral de Dijon, en este caso pues para un poco como defensa por parte del clero ante la paganización de las fiestas.
no sé si esto puede ser una anécdota, pero bueno, es una cosa curiosa, pero además aquí incluso podría ser trasvasable, no en la quema propia del muñeco, que se puede hacer consciente o inconscientemente, teniendo en cuenta la información que tenga cada persona al representar a Olentzero, sino en la retirada o en el requisamiento que ha podido haber a veces por parte de la Guardia Civil de Olentzeros en algunas zonas del país que pues bueno, pues que no sientan bien el que se salga y son guardados obviamente y retirados de la calle. De la circulación. Bueno, pues vamos a ver cómo transcurre la historia de este Olentzero que, bueno, pues iba haciendo cuestaciones, me saldrá la palabra, cuestaciones, o sea, iba pidiendo dinero, pidiendo comida. ¿Esto que tenía como objetivo? ¿Cenas de cuadrilla o así? ¿Organizar cenas? Pues sí, bueno, las cuestaciones juveniles generalmente son para sacar unas viandas y un dinero, y durante unos días que son especiales, porque estamos hablando de otros tiempos donde la escasez de comida y todo esto era abundante, entonces esto se salía un poco del ámbito y era el aspecto festivo, pues era, por supuesto, el tema del comensalismo, ¿no? Claro, lo curioso de todo esto es que al propio Olentzero pues se le tacha de gordinflón, de borrachín, y todo esto pues va un poco unido pues a la caricatura que antes ha dicho Juan, sí, del propio personaje. Lo que sí está claro es que no solamente a Olentzero se le conoce como una persona, un personaje, mejor dicho, que tenía bondad. También está su parte negativa. Su parte negativa es, como nosotros conocemos en el castellano, el coco o el hombre del saco. Ah, también tenía esa adscripción, ¿eh? Sí, el hombre del saco. Sí, porque cuando... Bueno, saco lleva, claro. Además, en este caso por doble partida. Cuando antiguamente, igual los críos no habían hecho alguna travesura, etcétera, pues bueno, se les decía que si no se portaban bien, que venía Olentzero y que se metía por la chimenea. De hecho, algunos tenían colgado algún pequeño Olentzero en la chimenea. Y, curiosamente, el otro día entendí algo que era lo contrario, cuando una madre le decía al hijo que si no se porta bien, que no viene Olentzero. Sí. Entonces, eso ya es más habitual en estos últimos tiempos que entonces corren. es como decir... Aparte que ya las chimeneas ya no se llevan tanto. No, está claro. Bueno, pues la verdad es que cómo ha cambiado el cuento, ¿no, Juan? Sí, esto también se decía, o tengo yo leído en alguna parte, Emilio, que si la chimenea estaba sucia, Olentzero se enfadaba y podía llegar a cortarle el pescuezo al dueño de la casa. Joder, y así es alguna de las versiones. ¿Verdad exactamente? Que sí, es impresionante eso, esa ambivalencia del personaje, ¿eh? Sí, bueno, y que tenía que tener la chimenea limpia y bueno, sí, y a veces incluso pedía, no sé si tenía doble trampa, esto me recuerda a lo de los Reyes Magos, que tenía que dejársele comida o bebida para el camino. Sí. Un matiz para avanzar. ¿Cuál era su implantación geográfica de Olentzero inicialmente? Bueno, la implantación geográfica es la que nos dan los datos principalmente de Lecuona, de el padre Barán de Arán, de un tal Iruetagoyena de Zarauz, y luego pues también luego sí que hablan Satrústegui y alguna persona más, que no caigo yo más autores, pero la implantación se supone que abarcaba lo que es el Bidasoa, las dos orillas, la parte navarra, por supuesto, Guipúzcoa, la Raúl, Araquil, y luego por la costa más o menos hasta Zarauz. Eso en cuanto al conocimiento del vocablo Olentzero. Otra cosa es el personaje en cuestación, otra cosa es las diferentes versiones que hay sobre él, pero de personaje, porque son noticias, realmente no hay cuento. El cuento se ha creado mucho después, sí. en base a lo que pues ha habido intereses o lo que haya querido ser. Bueno, y en ese cómo ha cambiado el cuento, ¿cuál ha sido la evolución vital en este siglo de vida de Olentzero? Bueno, la evolución aparente es que ha pasado de estar en un rincón determinado, trasladado en andas, cuando era muñeco, sí, que también se le podía trasladar en andas cuando hay personaje disfrazado, sí, en unos pueblos muy concretos, o sea, zona rural, es un traslado a los pueblos y ciudades importantes. Eso ha surgido a partir de los años 50, incluso hay anterior en el caso de Donostia, y además, claro, eso cambia notablemente, porque bueno, incluso las propias canciones han variado un poco sus letras. No se pide para una jamada, sino se puede pedir para una asociación cultural o incluso para un tema político.
Eso respecto de lo que es la salida, el elemento tangible, vamos a decir. También es verdad que ahora vemos en las fachadas lencheros colgados, que eso es una copia exacta de los Papá Noeles. Sí, sí. Está clarísimo. Y bueno, y sí que ha habido más variantes, pero son la más importante, sobre todo, que no sé de dónde ha salido. Yo entiendo que podría haber sido algún comercio importante el que en algún momento dijo: este colechero carbonero nos va a servir para que traiga los regalos a los niños. Sí. Es curioso, porque un carbonero entregando regalos. San Nicolás podía tener un cierto toque por lo que fue en su leyenda, y los Reyes Magos también. Pero rompe un poco el esquema, digamos. Se ha burguesado también el lenchero, ¿no? Se ha burguesado. Y se ha echado novia. Se ha echado novia, ha dejado de fumar, ha adelgazado, se ha gentrificado, que dicen los británicos. Sale más limpio, la cara más Sale limpia. más limpio. Bueno, tan limpio es que muy sale, políticamente correcto, que ¿no? sale con barba blanca. Bueno, a ver, es Papá Noel con chapela. Eso es, sí. Porque aquí el que ponemos en ITV es Papá Noel con chapela y con blusón, es así, pues hay que decirlo, es así. Lo de la barba no blanca, oscura, nació, pues bueno, en algunos colegios y Y castolas. estamos en horario infantil. Nació un poco por el tema de que no tenía que conocerle, porque era un profesor de los que estaban allí. Así un poco nació. Lo ha ido, pues eso, cambiando notablemente, y bueno, ya luego el acompañamiento de Mari Domingui, pues que entiendo que viene de los años 90, de diferentes caminos, pues bueno, es un poco el remate de la jugada. Hombre, es un matrimonio paradójico porque es interclasista. Ella va con los atuendos de una mujer hidalga y él es un carbonero. Vamos, históricamente es un auténtico despiporre ese matrimonio, ¿verdad? Sí, y tanto. Hombre, hay un cuento que yo creo el otro día me estuvieron hablando, que es del año 1999, que lo estuve viendo un poco por encima, donde aparecen al menos caricaturizados o dibujados los dos. El cuento se titula Mari Domingui y tal lenchero, y bueno, pues ahí sale un poco la historia de Mari Domingui y cómo se encuentra con Olenchero, y realmente es el cuento de la Cenicienta. Anda. Es un cuento de la Cenicienta, de una joven que pues vestida con trapos y petachis y todo esto, y al final de la noche a la mañana se convierte pues con unos ropajes impresionantes, y bueno, pues a repartir regalos con Olenchero. Eso porque le da un beso al lenchero. Pues bueno, ya sabes, cuida con los besos. Eso es La Bella Durmiente, te estás liando de cuento, Juan. Hay que repasar. Hay que repasar la bibliografía infantil. Entonces, ¿qué futuro podemos esperar para Olenchero? ¿Esta papanoelización ya es irreversible? ¿Esto ya acabará vistiendo de rojo también y entonces ya será como un horror? Bueno, me ha gustado el invento del vocablo papanoelización. Es mérito de Juan, eso es mérito de... A mí pues también me ha encantado. Tiene su gracia, vamos a decir. Lo que sí está claro es que existe no solamente en esta tradición. Cuando meto tradición, igual incluso meto a Mari Domingui, porque al final, cuando se iban muchos años, al final se entiende como tal. Hay un claro movimiento de todas las tradiciones, y es la redefinición que surge en cada costumbre. Y en base a esa redefinición, lo que se hace es una creación o una recreación de todo el conjunto del acto. Yo creo que al final estos son modas que se van cambiando continuamente. Sí. Lo que pasa es que las modas antes duraban muchísimo más tiempo y ahora van muchísimo más rápido. Sí. Esa es una de las diferencias. Pero bueno, no sé si al final, pues sí, Olenchero irá de rojo, irá con una botella de Coca-Cola en la mano o una de Chacolí. Pero porque bueno. Papá Noel es un invento de la Coca-Cola. En gran medida. El Santa Claus. Estamos escogorciando el espíritu navideño. Totalmente. En horario infantil, insisto, pero bueno. Pero bueno, en fin, también tiene su gracia este tipo de temas y sobre todo también tiene su parte científica, que es lo que queremos tratar, está claro. Y la verdad es que a mí lo que me ha llamado la atención de todas estas cuestiones, cuando te paras a pensar un poco, es lo que comentaba al principio, ¿no? Que la Navidad es una época especial para atrapar como un cazamoscas todo tipo de tradiciones de todo tipo de lugares, las amalgamas, sí. Haces como una especie de turrón de guirlache con todo ello y las sacas, les das un brillo y en 3 años es una tradición de toda la vida. Pero pasa también en las familias, Eva, vamos 2 años a una casa y ya a continuación eso ya es tradición ir a esa casa todas las Navidades, ¿verdad? Y si se rompe, parece que se rompe la magia. Esperemos que no sea una indirecta, Juan. No. No todo eso. Sí. Que no sea ningún aviso a navegantes.
Bueno, vamos a terminar, Juan. Recuérdanos cómo se titula el artículo de nuestro invitado y dónde pueden leerlo. Sí, lo más reciente es este artículo, El Lenchero de oscuro personaje a mago barbudo, de Emilio Xavier Dueñas, publicado en el último número de Euskonews, el número 692, y acceso gratuito a él para que quiera leerlo en www.euskonews.org. Y luego el libro O Lentxeroren tradizioa Lesaka eta Euskal Herriko egu berrietan, la tradición del lenchero en la Navidad de Lesaka y Euskal Herria, en la colección Lankidecha número 41 de Eusko Ikaskuntza, con amplia bibliografía, documentación y bastantes artículos de varios autores dando diferentes miradas de Olenchero, todos bajo la dirección de Emilio Xavier Dueñas. Ajá. Por cierto, que este año, y algún otro le ha tocado a Olenchero, pero en este programa, en años anteriores, también hemos hablado de los Reyes Magos, contando algunas cositas también que poco apropiadas para el horario infantil. Ahí está, en la web, si alguien quiere revisarlo, La mecánica del caracol, la historia de los Reyes Magos. También tiene su aquel, ¿eh? Muy bien. El año que viene traeremos otra vez a Emilio porque está preparando precisamente un libro sobre todos estos personajes. Muy bien, pues hasta entonces. Bueno, gracias. Agur, Juan. Agur.